Ya podrán percibir que la idea de que un texto esté animado de una manera relativamente compleja o con gracia no necesariamente está siempre supeditado a las propias herramientas de ese texto que vendrían a ser estas que ya les acabo de enseñar, sino que trayendo otros conceptos de After Effects, otras lógicas de lo ya aprendido. ¿Por qué no? A lo largo de este curso podemos, potenciar esta animación y combinar. Recuerden, After Effects se combina siempre con todo. Incluso los motivo a que algo que sepan utilizar para un contexto determinado, se animen tal vez a aplicarlo a otra situación. Y eso es lo que vamos a hacer en esta ocasión con rima y todo, ¿sí? Vamos a abrir After Effects y ustedes recuerdan que además de esto que tenemos aquí ya animado, si nosotros vamos a la propia carpeta donde yo les he entregado los elementos y abrimos el archivo principal, el que dice ilustraciones, este archivo que tiene de alguna manera nuestra animación base, podemos recordar que tenemos también la frase "nunca fue tan fácil" como un segundo texto que vendría después de "viajar al destino de tus sueños", que es lo que venimos trabajando hasta el momento. Así que vamos a hacer el mismo proceso que hicimos al comienzo de esta unidad y vamos a llevarnos el texto "nunca fue tan fácil" a la composición de After Effects para trabajarlo, ¿sí? Recuerdan que al comienzo habíamos ocultado absolutamente todo. Yo lo que les propongo es lo siguiente. Vamos a ocultar con el botoncito del tímido. Bueno, por ahora no. Vamos a mantenernos acá. A ver, ahora lo voy a ocultar, pero quiero hacer esto antes. Voy a simplemente ubicarme en algún momento donde tenga la pantalla libre, solo por una cuestión de organización. Voy a crear una nueva capa de texto, como yo ya les había enseñado, y ya habiendo pegado desde la capa de Illustrator el texto, en este caso "nunca fue", que ya lo hice antes, ya lo voy a pegar acá. Y veo que tengo que llevarme también el texto "tan fácil", para el cual tenemos un recuadro que, si yo no recuerdo mal, acá lo habíamos separado, recuadro "tan fácil", así que lo voy a reactivar y voy a venir a nuevo, voy a venir texto y voy a pegar la palabra "tan fácil". Fíjense que aquí, una vez que se pega la palabra "tan fácil", por defecto está alineado a la izquierda. Por esto yo les decía que está bueno traer este parámetro o este panel de párrafo, porque entendiendo que la alineación de ambas palabras, como vemos acá, es centrada, está siempre bueno poder centrar acá los textos, ¿sí? En lo que respecta a cada capa y luego alinearlos, ¿sí?, al centro de la composición, podríamos decir, para que sea coherente un poco nuestro trabajo. Vamos a venir al "tan fácil", lo vamos a ubicar aquí en lo que sería el centro del recuadro. Puedo percibir que está medio desalineado, pero esto lo vamos a resolver. Y como ya habíamos hecho también en lecciones anteriores, directamente me voy a crear un nuevo objeto nulo. Y ya por defecto voy a ponerle control texto 02. Y ya en lugar de tener que asociar el "tan fácil" al recuadro "tan fácil", que ya lo tenemos aquí, lo que voy a hacer es exclusivamente ya tanto la palabra "tan fácil" como el "nunca fue", como el recuadro "tan fácil", todo eso lo voy a asociar al control de texto para ya poder mover esto fácilmente. Voy a activar la cuadrícula proporcional para ahora sí más o menos centrar. Por ejemplo, si tomo como referencia el "nunca fue", voy a venir a el recuadro "tan fácil" y también voy a seleccionar la palabra "tan fácil", ya que quiero mover todo junto. Voy a terminar de alinearlo más o menos como corresponde. Y acá, de manera visual, yo ya tengo algo que es similar a lo que estaba diseñado. Creo que queda bastante bien, bastante parecido. Podría incluso bajar un poquitito esto. Recuerden que esta es la manera en la que nosotros estamos reconstruyendo, podríamos decir, esta escena que está compuesta por texto. En el caso de que ustedes consideraran que es muy arriesgado hacerlo manualmente, siempre pueden apelar al método tradicional de separar totalmente toda la capa de Illustrator, todo el diseño en otra capa de Illustrator y hacerlo como ya lo hemos hecho al comienzo de este curso, pero en este caso yo me tengo bastante confianza y lo hago así porque me resulta sencillo. Así que vamos a trabajar en esta parte, en este nuevo texto, y voy a aprovechar para enseñarle algunas cosas nuevas. Así que solo por una cuestión de comodidad, el controlador del texto, la palabra "tan fácil", la palabra "nunca fue" y el propio recuadro "tan fácil" los voy a ubicar bien arriba, ¿sí?, de la composición en este caso, para poder estar trabajando acá arriba de manera sencilla. Y todo lo demás que nosotros ya hemos trabajado, sencillamente lo voy a ocultar también con el botón tímido. Fíjense que si yo voy cliqueando, lo puedo ir haciendo desaparecer y como yo ya tengo el control maestro activado, va a ir sucediendo. ¿Por qué motivo? Porque quiero concentrarme pura y exclusivamente en esto. Y además del tímido, ¿sí?, voy en realidad también ocultar visualmente todas estas capas nuevas que se nos habían creado, ¿está bien? Solo para poder seguir más o menos trabajando con fines pedagógicos y que no me moleste todo lo demás. Entendemos que esto no sucede en el mismo momento del tiempo, pero
lo vamos a dejar así solo para poder guiarnos y después por conocer After Effects sabemos que vamos a poder ubicar cualquier animación que hagamos ahora en el momento del tiempo que nos competa. Así que ahora vamos a llegar en definitiva a lo que queríamos hacer en esta lección. Siendo otro texto, nos vamos a preocupar más adelante sobre la animación general y demás y nos vamos a concentrar en esto y en realidad lo quiero utilizar para que aprendamos una nueva forma de animar texto, que es a través de un trazo. ¿Está bien? Vamos a hacer que la palabra nunca fue, si yo quisiera que ingrese de afuera hacia adentro de la pantalla, en lugar de hacerlo de esta manera que es lineal, de izquierda a derecha, o de hacerlo de arriba hacia abajo, vamos a lograr que lo haga de una manera simpática, por ejemplo, ingresando con una suerte de firulete. Esto realmente es bastante sencillo. Voy a poner la visión al 50% para poder tener un poquito de margen, sabiendo que como voy a hacer que la palabra entre de afuera, necesito ver un poco el afuera para que esto sea más sencillo. Y la lógica de pensamiento es la siguiente. Nosotros vamos a tener que animar la trayectoria o el recorrido. Y cuando no sea una trayectoria lineal, de izquierda a derecha, arriba a abajo, como ya les anticipé, no nos va a alcanzar con pensar solamente el punto inicial y el punto final, sino que vamos a tener que determinar la trayectoria. Si yo presiono la tecla P, puedo seguir más o menos las reglas que venimos trabajando y determinar que en este momento del tiempo quiero que la palabra finalice en esta posición y por esto lo voy a activar y podría yo determinar entonces que comience aquí fuera de cuadro segundos antes. Hasta ahora tendríamos este movimiento. Ustedes podrían agarrar y decir, bueno, si queremos que este movimiento sea algo firuleteado, podríamos aplicar aquello que yo les enseñé al comienzo de este curso, en donde determinábamos la curvatura del avión y del movimiento para que haga como una especie de zigzagueo. Esto yo lo podría controlar de la siguiente manera. Si yo moviera, los controladores acá van a ver que la palabra nunca fue, va a entrar con otra suerte de gracia. Ya no entra de manera completamente recta, sino que, como les digo, hace una suerte de movimiento ondulado o firuleteo, como a mí me gusta decir en castellano bien argentino, o zigzagueo. Pero esto sigue teniendo un problema y se sigue notando muy duro porque está entrando la palabra completa en una suerte de bloque y no estamos pudiendo hacer uso de lo que yo les vengo enseñando desde que comenzó esta unidad, y es la lógica de que podamos trabajar carácter por carácter y aprovecharnos de eso. Así que, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, lo primero que tienen que saber, de la misma manera que ya hemos un poco comprendido que la lógica de trabajar carácter por carácter no responde a la metodología tradicional de After Effects, sino que siempre nos hemos tenido que valer de otra cosa, valer de nuevas herramientas que surgen en la propia capa de texto. Bueno, acá pasa lo mismo. No vamos a animarlo de esta manera como si moviéramos la posición de un lado al otro. ¿Pero por qué se los muestro? Porque lo que sí vamos a conservar en nuestra reflexión es esta lógica de generar la trayectoria. La diferencia es que en lugar de generarla a través del parámetro de posición, lo vamos a hacer de otra manera, por lo que voy a desactivar esto para eliminar cualquier tipo de movimiento, y esa trayectoria que nosotros habíamos creado acá como un zigzagueo la vamos a crear efectivamente, pero la vamos a crear con la herramienta pluma. Nos vamos a asegurar de que si nosotros queremos crear una trayectoria que va a afectar a la palabra nunca fue, en este caso, por supuesto tenemos que estar con la capa nunca fue seleccionada. Y una vez que tengamos eso, vamos a pasar directamente a generar esta trayectoria. Entonces yo sé que quiero que la palabra empiece de aquí afuera. Más o menos cuando llega por acá quiero que haga una pancita. Y cuando está entrando aquí al centro de la pantalla, más o menos vamos a determinar que ya recupere, podríamos decir, su centralidad, ¿sí? Su horizontalidad, para que termine de esta manera en el nunca fue. Como no quiero que la potencial animación que vamos a hacer finalice aquí en el medio de la pantalla, le voy a decir que finalice aquí, incluso puede hasta finalizar afuera. Vamos a darle como si fuera una suerte de pista de aterrizaje, algo de margen para que continuara, si es que fuera así la animación que nosotros queremos hacer. Como consecuencia de esto que nosotros acabamos de armar con la pluma, lo que se ha generado, ustedes imaginarán, y acá pueden ver, es una máscara, que si ustedes la despliegan, recuerdan, pueden modificar los parámetros propios de la máscara. En este caso no tendrá sentido porque la máscara no está cerrada ni tampoco queremos alterarla, y en todo caso pueden modificar el colorcito acá. Yo voy a aprovechar para ponerle, no sé, un color rojo y que se vea mejor en la pantalla, porque ese color rosita me está confundiendo un poco. Ahí se ve mejor. La pregunta es: ¿qué hacemos nosotros con esta trayectoria? Porque no hay nada animado, ¿sí? Y por supuesto que hemos eliminado los keyframes que yo les mostré antes. Lo que vamos a hacer entonces es ahora venir y empezar a desplegar absolutamente todos los parámetros que se corresponden con la capa de texto. Y si recuerdan, podemos desplegar este primer submenú que se llama texto. Por ahora, nosotros veníamos trabajando con este selector que dice animar, y cuando animábamos algo se nos activaba el correspondiente selector de rango y demás. En este caso no vamos a hacer uso de esta opción, ya que lo que queremos va a estar en realidad ubicado aquí, en opciones de trazado, algo que puede ser autoexplicativo, siendo que hemos generado un trazado por el simple hecho de haber establecido esta máscara. Si yo despliego este menú, vamos a ver que tenemos la opción trazado y por defecto no hay ninguno. Esto tiene sentido porque no le hemos asignado ningún trazado, por supuesto, a nuestro
texto. Pero si nosotros ahora desplegamos, vamos a ver que tenemos la opción de seleccionar la máscara 1, que es la máscara 1 entonces la que nosotros tenemos aquí disponible y es la que nosotros hemos creado. Y una vez que seleccionemos máscara 1, fíjense lo que sucede. El texto ya se mimetiza y se va a corresponder o se va a adaptar a la forma que nosotros hemos generado. Y de manera automática, fíjense si yo lo vuelvo a desactivar y activar, van a ver cómo se nos aparecen o se nos presentan o se nos habilitan nuevas opciones que no teníamos disponibles. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que hace cada una de estas de arriba hacia abajo, sin antes tener en cuenta que todas tienen un cronómetro, lo que significa que podrán animarlas como quieran. Cualquier alteración que ustedes vean ahora que les voy mostrando, por supuesto, es animable. Ahí ustedes ya saben cómo pueden avanzar. Invertir trazado por defecto está desactivado. Si yo lo activo, fíjense que es bastante autoexplicativo. Se invierte, digamos, el posicionamiento o la orientación de nuestro texto en función del trazado. Si está desactivado, de alguna manera el texto se adapta de la manera más natural y coherente, y si activamos esa inversión, por supuesto queda invertido. No hay mucho más que explicar, creo que queda bastante demostrado. Perpendicular al trazado nos permite que si está activado, el texto siempre va a ser perpendicular al trazado. Quiere decir que a medida que ustedes se vayan moviendo en la curva, las letras van a seguir siendo perpendiculares. Es decir, en todos esos puntos que el trazado se presenta horizontal, la letra va a estar vertical en relación a ese trazado. Siempre genera 90 grados, podríamos decir, en relación a el momento de la curva en el cual esté atravesando ese texto. Por eso está activado. Pero si lo desactivamos, fíjense que vamos a mantener la perpendicularidad de la palabra o de las letras, no en relación al trazado, sino en relación a lo que sería nuestro eje universal. Entonces esto ya nos genera una diferencia. Tal vez si ustedes quisieran hacer una suerte de animación emulando una escalera, bueno, les puede resultar más amigable esta opción. La verdad es que no hay opciones correctas, sino que son trucos visuales que ustedes elegirán con cuál quedarse en función de lo que quieran lograr. Y si quieren hacer una animación más al estilo montaña rusa, que creo que es lo que estamos haciendo acá, lo dejarán activado por defecto. Esto se presenta de esta manera. Si ustedes activan la alineación forzada, que por defecto está desactivado, fíjense lo que va a suceder. Se va a forzar una alineación proporcional entre el comienzo y el final del trazo o de la máscara que nosotros hemos creado, y se va a distribuir también proporcionalmente cada uno de los caracteres que nosotros tenemos. Por eso muchos de los caracteres, fíjense, ahora comienzan, ¿sí? La palabra nunca, ¿sí? Empezaría aquí, tendríamos la N, la U, la N, la C, la A, tenemos un espacio, y la palabra fue, tenemos la F, la U y la E que se sale de cuadro porque acá finaliza el trazado. No tiene mucho sentido utilizar esto, salvo algo que les voy a mostrar en un ratito, pero por defecto quedaría desactivado. Y acá el chiste viene en lo que tenemos como primer margen y último margen. Esto se reitera o dialoga de alguna manera con ese inicio y fin que nosotros tenemos en el selector de rango, y se aplica de nuevo lo mismo que yo les dije. Realmente no tiene tanto sentido pensarlo como primero o último margen. Ustedes simplemente empiecen a toquetear y ver cuáles son los resultados que obtienen. La realidad es que en mi experiencia alcanzan con trabajar solo con el primer margen, ya que hace más o menos lo mismo, salvo en un caso muy específico en donde ustedes necesiten mayor control. Pero por defecto, el primer margen, que está en 0, representando de alguna manera el texto ubicado en el centro de lo que hubiera sido nuestro trazo, podemos moverlo tanto hacia la izquierda y a la derecha, y esto lo que nos permite hacer es modificar la posición del trazo, pero en relación o siempre siguiendo como vía, podríamos decir, de esta montaña rusa al trazo que nosotros hemos generado. Y de esta manera, si nosotros ubicamos nuestro trazo en lo que sería el final que le queremos asignar a nuestra palabra, podemos activar el cronómetro en cuestión y simplemente asegurarnos que en un momento del tiempo el margen, ya sin importar el número realmente, se mueva hasta un punto en donde esta palabra quede fuera de cuadro. Fíjense que como el cronómetro estaba activado, cada modificación que hice me la ha guardado en un keyframe, y ahora si yo avanzo tengo esta animación. Vamos a darle play a ver cómo queda. Fíjense que acá entra el texto, entonces ahora de una manera ya mucho más simpática. Esto nos da muchísima más versatilidad respecto a lo que nosotros queremos lograr. Y fíjense las siguientes salvedades. Por la naturaleza del trazo que yo había generado, fíjense que la palabra nunca me queda como todavía circunscripta a esta suerte de curva de la montaña rusa. Bueno, lo interesante de esto es que todo se puede modificar. Yo podría, en todo caso, venir a uno de estos vértices y todavía seguir modificándolo para que la palabra de alguna manera termine ubicada como yo la necesito, y podríamos entonces alterar la curva, ¿sí?, que nosotros tenemos aquí, para más o menos garantizar que el nunca fue aquí terminara ubicado donde corresponde. Yo creo que para que esto funcione debería hacer que esto sea un poco más pronunciado. Acá vamos a modificar
cómo corresponde esta curva. Yo creo que es inevitable, deberíamos hacer que esto sea completamente recto. Ahí esta va a ser la única manera de que esto quede perfecto aquí. Vamos a alinear esto de esta manera. Acá queda bastante bien y en todo caso este vértice que yo tengo acá lo voy a alejar un poquito. Vamos a determinar que finalice ahí. Acá parece que está bastante recto, ¿sí? Y de última, estas cosas que son un poco más pronunciadas, vamos a traerlas aquí. Vamos a modificar esta curva. Recuerden que si presionan la tecla Shift van a poder modificar un único controlador para que sea independiente del otro y que no se alteren entre sí. Y me serviría a lo mejor venir aquí, agregar un vértice acá, ¿sí? En el medio, como para que haya un poquito más de show. Esto puede ser que visualmente no quede tan simpático, pero lo voy a hacer exagerado para que entendamos cuál es el propósito. Vamos a ver ahí. Fíjense que ahí entra de una manera simpática, ¿sí? Y si le doy play, tenemos una animación que puede estar buena. Solo debo corregir a medida que fui modificando el trazo, se ha ido corriendo el eje. Así que voy a determinar que finalice, ¿sí? La palabra más o menos aquí. Creo que acá está bastante centrada. Vamos a darle play a ver cómo queda. Y esto funciona relativamente bien. Para el final de este recorrido sí puedo presionar F9 y suavizar este movimiento para que el último pedacito del recorrido no se encuentre con la palabra frenando un poquitito más y ya sea como más amigable el movimiento. Fíjense, vamos a ajustar esto de nuevo al 100% para verlo completo y creo que queda bastante interesante. Acá podría terminar la explicación. Voy a explicarle dos cosas más en esta lección que son bastante interesantes. Una rápida, ¿por qué trazado nos muestra una única máscara o por qué nos permite elegir? Porque yo podría, incluso siguiendo las formas circulares que tengo atrás, si quisiera hacer algo parecido, podría, teniendo igualmente seleccionada la palabra nunca fue, hacer una forma circular en la propia palabra, es decir, crear una máscara circular, representada acá por la máscara 2. Vamos a ponerle un verde bien oscuro para que se vea bien. Y si yo ahora en lugar de elegir la máscara 1 elijo la máscara 2, fíjense que el texto va a estar circunscripto a esta nueva máscara. Quiere decir que el programa me puede poner en una situación en donde yo tenga esta capa de texto con muchas máscaras y por supuesto yo voy a poder elegir cuál es la máscara que quiero que represente, podríamos decir, la trayectoria del texto. Al mismo tiempo, estas opciones que nosotros teníamos antes ahora cobran sentido. Tal vez nosotros no queremos que el texto esté por dentro, sino que queremos que esté por fuera del círculo, así que ahora va a tener más sentido esta parte y un efecto bastante tradicional que podemos llegar a ver en Motion Graphics es activar ahora sí en este tipo de forma la alineación forzada y esto va a hacer que nuestro texto esté de alguna manera completamente distribuido proporcionalmente alrededor de un círculo. En este caso la palabra nunca fue es medio corta, pero vamos a poner por ejemplo aerolíneas argentinas oficial, por ejemplo. En la búsqueda de tener, ¿por qué no?, una palabra bastante más larga, cobra bastante sentido la posibilidad de tener esta suerte de animación. Por supuesto que la distribución y qué tan separados están estos caracteres es directamente proporcional a lo que sería el trazo de esta máscara. Si yo hiciera que esta máscara fuera mucho más pequeña, fíjense ahí cómo se va a haber modificado esto y ya no voy a haber necesitado una palabra tan amplia. Vamos a poner aerolíneas. Y por supuesto esto sigue siendo una capa de texto, así que acá mismo yo todavía voy a poder alterar si quisiera los colores, se van a alterar, puedo alterar la fuente, ¿sí? Puedo hacerla más grande, más chica. La verdad es que son compatibles todas estas funciones entre sí, así que no deberían tener ningún problema. Eso es lo primero que les quería mostrar. Permítanme presionar Control Z para recuperar absolutamente todo hasta el punto en donde todavía no habíamos creado esa máscara circular. Y lo próximo que les quiero mostrar es esto que voy a hacer de manera muy rápida porque ya lo hemos visto. Si para la palabra nunca fue, yo empiezo a agregar, por ejemplo, animaciones. Vamos a agregar una de escala. Vamos a establecer, como bien ya decíamos, que esta es la punta final, que queremos que la punta inicial sea el 0%. Queremos que en algún momento esta animación comience. Y para el momento en donde ha llegado, sí, queremos que se complete. Pero fíjense que acá cobra sentido lo que yo en algún momento les demostré. Por el modo en el que ingresa la palabra, el hecho de que se complete o que crezca de izquierda a derecha siguiendo el modo de lectura no está siendo demasiado funcional a mi animación. Entonces en este caso cobra sentido y por fin, y ahora que lo tenemos en un ejemplo muy concreto, lo podemos llegar a visualizar. ¿Qué pasaría si yo me pongo a jugar con esto? Si el inicio por defecto estaría en 0% y el fin en 100%, ¿qué pasaría si yo hago que el inicio esté en el 0% y el fin vaya del 100%
100% al 0%. Ahora estoy logrando otra animación, entonces yo establecería que quiero que finalice, que el fin finalice en 0%, dándome este estadio, y yo a lo mejor quiero que comience en un 100%. Y fíjense cuál es la animación que se me va generando. Se me va escribiendo la palabra, que si bien ahora se me va escribiendo de una manera antinatural, porque uno no lee de derecha a izquierda, es completamente natural en función a el tipo de animación que yo estoy teniendo. A medida que viene o viaja bajo esta trayectoria la palabra, también se va animando de una manera bastante simpática en relación a todo lo que ya habíamos aprendido, y esto también me sirve para demostrar que van a poder combinar absolutamente todo. Empecé esta lección diciéndoles que en After Effects todo es combinable con todo, y esto creo que lo demuestra. Vamos a darle play a ver qué es lo que tenemos acá, y creo que queda bastante interesante la animación. Me parece que funciona muy bien, y hasta acá entonces llegaríamos con esta lección respecto a lo que les acabo de mostrar sobre lo que sería opciones de trazado. Es acá donde van a encontrar esta opción. La verdad es que no tiene ningún tipo de limitación, o es una suerte de hoja en blanco, porque ustedes van a poder aplicar esta lógica a cualquier trazo que ustedes puedan crear, a cualquier forma, así que el terreno dentro del cual se puede mover es infinito. Rápidamente, permítanme hacerle una animación a la palabra tan fácil para no ocuparle tiempo de la próxima lección a esto. Vamos a hacer una reanimación rápida. Voy a apelar a la simpleza en cuanto a la ejecución, pero va a ser bastante creativo. Fíjense, me voy a concentrar tanto en la palabra tan fácil como el recuadro. Voy a decir que quiero que la posición de ambas cosas sea la que estoy viendo en este momento, así que voy a activar aquí. Y voy a hacer de una manera inversa un movimiento. Quiero que la palabra tan fácil comience fuera de cuadro, y quiero que el recuadro comience fuera de cuadro en la posición inversa. Voy a presionar el F9 para finalizar con la animación, a ver qué tengo hasta acá. Esto me parece que está interesante, y lo único que voy a cambiar es el hecho de que tanto el recuadro como la palabra ingresen de un lado o del otro. Digo, eso me parece que la transforma en algo predecible en la animación. Entonces voy a hacer que la palabra tan fácil esté circunscripta, o que solo se muestre cuando se superpone con el recuadro. Es decir, voy a activar el recuadro tan fácil como alfamate, y voy a recuperar el recuadro como hemos hecho antes, para que la animación que me quede sea algo así, ¿sí? Pareciera que aparece. Me parece que queda interesante. Lo único que no me está gustando ahora que lo veo es que tanto el recuadro como la palabra nunca fue entran ambos del mismo lugar. Eso me parece que no está tan bueno, así que lo único que voy a hacer es invertir ambas capas. Voy a hacer que el tan fácil entre del otro lado, y voy a hacer que el recuadro entre del lado opuesto, ¿sí? Fíjense que todas las modificaciones las he hecho donde ya estaban creados estos keyframes, para simplemente mover el comienzo de la animación y que no se me genere un keyframe extra por estar ubicado en un lugar que no tuviera keyframe. Recuerden, siempre me posiciono arriba de un keyframe ya existente para hacerle su modificación. Ahora le doy play, me parece que queda bastante bien. Vamos a hacer una cosita más, vamos a activar el audio, a ver en qué momento debería estar entrando esta frase: nunca fue tan fácil. Viajar al destino de tus sueños nunca. Más o menos por aquí, así que nunca se escucha acá. Vamos a ver ahí. Viajar al destino de tus sueños nunca fue tan fácil. Sueños nunca fue tan fácil. Ahí me parece que funciona bien. Recuerden que tenemos los textos que hemos hecho en lecciones anteriores. Ahora ya hemos animado este nuevo texto. Hemos aprovechado esta lección para aprender cosas relativamente nuevas. Mi intención es que para este momento de esta unidad ustedes ya hayan comprendido la idea de que medio que pueden hacer cualquier cosa si logran combinar todas las herramientas que tienen acá disponibles. Como ya les adelanté, es imposible que cubramos todas las variantes de animaciones posibles que se pueden hacer. Creo que me han visto a mí trabajar a lo largo de este curso, de estas unidades, incluso de esta lección, medio improvisando los movimientos sobre la marcha. Eso es lo que ustedes necesitan: generar independencia partiendo de las herramientas que les acabo de mostrar. No nos queda tanto para finalizar esta escena, así que vamos a tomarnos las próximas lecciones ya conociendo lo que teníamos que conocer, digo, para amalgamar absolutamente todo, terminar de sincronizarlo con el audio y hacer que cobre vida como una escena completa. Así que nos vemos ahí.